Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a trabajar lo que sería el patrón de porcentaje de un cuello redondo básico, pero en este caso mucho más amplio. Yo aquí voy a seguir trabajando con un cuello redondo cuya terminación va a ser curva en la parte delantera, y voy a trabajar con lo que sería algo muy similar a las vueltas acortadas tipo 2. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan nuestros gráficos de movimiento, el campo de aplicación de las vueltas acortadas tipo 2 estaba en dos lugares, en las mangas y en la parte delantera, y yo podía ir pivoteando con mis vueltas acortadas hasta generar la forma curva que iba a tener siempre en la parte del frente. O sea, yo iba a tener un comienzo de curva en las mangas y si quería podía continuar la forma curva hasta la parte del frente. Aquí voy a tener algo muy similar porque yo voy a tener el comienzo de los hombros y la curva delantera y voy a poder trabajar en piezas o directamente tejiendo el elástico de la pretina y con vueltas acortadas ir tejiendo hasta abajo. De hecho, en el video anterior me olvidé mostrar cómo sería esta técnica de tejer todo sin cortar el hilo. Yo arranco tejiendo lo que sería el elástico de la pretina, genero la amplitud de los hombros y después con vueltas acortadas voy a ir tejiendo desde el cuellito hacia abajo con las aperturas de las manguitas incluidas. Pero aquí en ningún momento voy a cortar el hilo, o sea, voy a seguir tejiendo esto de manera recta. No hace falta que yo teja esto por piezas, pero si ustedes son principiantes, siempre recomiendo tejer esto por separado. De hecho, nosotros en el canal hicimos un video por un suétercito que era el maxi suéter tejido en Santa Clara, donde yo iniciaba desde la parte delantera, seguía tejiendo todo recto, me marcaba la ubicación de las sisas, seguía tejiendo todo recto, hacía con vueltas acortadas la curva en delantera y en espalda y después yo continuaba tejiendo toda la parte posterior hasta terminar el suéter. O sea que yo iba a tener una única pieza. Esta forma de tejido es muy popular para lo que serán las prendas infantiles o estos suéteres oversize. Pero también nosotros podemos tejer desde el cuello hacia abajo si tenemos básicamente la experiencia necesaria para poder hacer eso. Aquí yo puedo trabajar por separado y después levantar mi cuellito, o directamente puedo trabajar desde el cuello hacia abajo. Pero lo importante aquí es el resultado que voy a tener en la parte del cuello. Siempre voy a tener una curva en la delantera. ¿En qué varía este cuellito en relación con el anterior? El patrón de porcentaje es diferente aquí, por favor. No voy a estar trabajando ya con un 40 o un 45 de la medida de cuello. Voy a estar trabajando con un 60%. Si ustedes recuerdan estos patrones de porcentaje, nosotros los realizábamos con una única medida, que era el contorno de nuestro cuerpo. O sea, yo medía el contorno del cuerpo, hacía un pequeño anillo y agregaba una pequeña holgura. Eso iba a ser la única medida del 100% que yo iba a necesitar para sacar todo el resto de las medidas de mi suétercito. En mi caso me estoy enfocando en el cuello y lo que voy a hacer es trabajar un cuellito redondo amplio. Para que ustedes se den una idea de este cuello, a través de este porcentaje también pueden hacer lo que sería un cuellito barco. Entonces, aquí voy a tener una espalda mucho más amplia, o sea, la amplitud de la curva va a ser mucho más amplia porque estoy trabajando con un cuellito redondo pero amplio. Al trabajar con esta única medida, yo aquí a esta única medida voy a utilizar solamente el 60% del contorno del cuerpo. Y este 60% yo lo voy a redistribuir, o sea, lo voy a acomodar para poder generar este cuellito redondo. Generalmente en este cuello redondo amplio, como les dije, lo más importante es la amplitud. Se trabaja un 30% de esta medida. Es la mitad del contorno del cuello. Entonces yo voy a tener directamente una amplitud bastante grande porque es justamente la mitad. Cuando hacemos el cuello redondo, generalmente arrancamos con una pequeña base recta y ahí recién empezamos a curvar.
En nuestro caso, nuestra base también es un poquitito más amplia, porque yo voy a tener un 20% de esta medida. Entonces ahí yo ya voy a tener ocupado casi un 50%. Entonces, ¿esto lo podemos variar? Claro que sí. Siempre nosotros podemos variar estos porcentajes. Esta es la regla básica, pero si nosotros queremos hacer mucho más amplio este cuello todavía, lo podemos hacer. Nosotros lo podemos modificar a gusto, sobre todo si estamos trabajando con un cuello amplio, que yo les dije, aquí podemos incluso realizar un cuellito barco. Yo de todas maneras les voy a dejar una fotito para que vean qué tipo de cuello es y van a ver que en realidad este tipo de cuello tiene una caída muy chiquitita, pero de todas maneras al ser tan amplio es realmente muy atractivo visualmente. Aquí voy a hacer un ejemplo muy chiquitito, voy a dejar todo en medidas de porcentajes para que ustedes lo puedan ver. Trabajo lógicamente con el 60% de la medida del contorno del cuerpo y yo voy a distribuir este 60% para que ustedes lo puedan ver. Trabajé con la medida básica, entonces la amplitud de la curva en la espalda va a ser un 30%, la amplitud de la curva abajo va a ser un 20% y como yo tengo que llegar al 60%, lo único que hice fue que mi curva tiene que equivaler en hileras a un 5%. Entonces si yo mido voy a tener 20, 25, 55 y 60%. Siempre tengo que verificar que yo haya llegado a este 60%, a no ser que yo desee modificar el patrón y jugar un poquitito con él. ¿Qué tengo que recordar? Para trabajar con estos patrones de porcentaje, lo más importante que yo tengo que recordar es primero hacer el cálculo de porcentajes del cuello, trabajar bien la medida del contorno más la holgura y utilizar siempre la muestra 10 por 10 centímetros con la lana con la que voy a tejer, con las agujas con las que yo voy a tejer, más la regla de 3 simple para poder calcular la cantidad de puntos y la cantidad de hileras. Recuerden que esto cambia un poquitito según el sentido del tejido, como les dije a ustedes. Puedo hacerlo más o menos complejo dependiendo cómo decida yo tejer, desde el elástico pretina del cuello hacia abajo o desde un lateral al otro. Esto enteramente es a gusto personal. También va a cambiar un poquitito dependiendo qué tipo de manga yo desee realizar, porque voy a tener que hacer movimientos diferentes, aunque siempre voy a respetar el porcentaje del cuellito. El efecto que yo desee generar lógicamente también va a modificar un poquitito el cuello, si quiero hacerlo más amplio, si quiero hacerlo más bajo, si quiero hacerlo más alto. Y lógicamente la altura del elástico de la pretina también va a generar un efecto. Mientras más grande haga yo el elástico de la pretina, más va a tomar de la caída del cuellito. Entonces, ¿qué tengo que recordar como base de este cuello amplio? Trabajar siempre una amplitud grande en la parte de la espalda, que en mi caso es un 30%, y una base también dentro de todo amplia, que es el 20%. ¿Con qué puedo jugar? Con la forma en la cual voy a caer la curva del cuello. Y siempre tengo que recordar que cuando yo utilice la regla de 3 simple y mi muestrita 10 por 10, lo que sería ancho equivale a puntos y lo que sería alto equivale a hileras. Así es como yo trabajo con lo que serían los patrones de porcentaje y en este caso con este cuellito redondo básico pero amplio. Voy a trabajar aquí con mi 60% y voy a tener que distribuir este 60% a lo largo de lo que sería mi cuellito, en amplitud y en caída. Entonces, este sería nuestro tutorial del día de hoy. Hemos realizado un cuellito redondo básico amplio. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería poder generar una muestra, aunque sea en un talle pequeño si no quieren tejer demasiado. Y si lo desean, también puedo mostrar cómo tejer desde el elástico o la pretina hacia abajo sin cortar el hilo, incluso generando estas pequeñas perforaciones. En realidad no es tan difícil como parece, pero si ustedes se equivocan, desgraciadamente van a tener que empezar de nuevo. O sea, voy a tener que destejer y volver a tejer. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.